de estar reunidos para adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios, para compartir la palabra del Señor hoy en nuestro estudio habitual que celebramos cada miércoles, y damos gracias a nuestro Dios por esto, un privilegio, un honor que nuestros pies se hayan encaminado a este lugar. Gracias a nuestro Dios, un día bonito con una temperatura agradable. Qué bueno estar en la casa del Señor, gracias a Dios. La hermana Aracelis le manda saludos a los hermanos y gracias por orar por ella, que llegó bien. Amén, todo gloria bien, a Dios. qué bueno, nos alegramos. Invitamos la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que estén con nosotros. Sabemos que Dios está con nosotros y que hoy nos va a hablar, así que a prestar atención y tener un espíritu receptible a lo que Dios nos diga hoy. Algunas veces nos corrige, otras veces nos amonesta, nos acaricia, nos fortalece, ¿verdad? Algunas veces sentimos esa presencia divina de Dios y damos gracias porque todo lo que viene de Dios es bueno. Es bueno porque los pensamientos que Él tiene para nosotros son de bien y damos gracias Amén. a Dios. Vamos a cantar el himno número 71, alguna estrofa de este himno para tener la oración en medio nuestro y así de inmediato estar entregando a nuestro pastor con el estudio correspondiente de este día. Himno número 71. Feliz momento en que escogí servirte, mi Señor y Dios. Feliz momento en que escogí servirte, mi Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Solemne voto, ofrenda, flor, que al cielo santo consagré. Hoy sé mi título de honor, después testigo de mi fe. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias por tu misericordia, tu bondad. Gracias, oh Dios, por estar en este lugar. Gracias por ese momento que se convirtió en un momento feliz, oh Dios, cuando decidimos servirte, oh Dios, cuando elegimos serte fiel. Y en esta hora te damos gracias por este día hermoso que tú nos has regalado.
Gracias por tu misericordia, gracias por tu cuidado, tu amor, oh Dios, gracias por los alimentos, gracias Señor, gracias por todo cuanto tú has hecho, oh Dios, en medio nuestro, con nuestra familia, oh Jehová, con todos los que nos rodean. Muchas gracias. A esta hora, oh Dios, presentándote este servicio en tus manos, que la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo estén con nosotros y sean partícipes de todo, Dios, en este día. Todo lo que hacemos, lo hacemos para ti, Señor. El estudio está en tus manos. Sigue hablándonos, sigue amonestándonos, oh Dios. Gracias por repetirnos una y otra vez las cosas que tú quieres que hagamos, las cosas que tú quieres que practiquemos, oh Dios. Oh, el misterio de tu evangelio, gracias por revelárnoslo. Muchas gracias te damos. Permite que todo el que pueda escuchar este estudio, Dios, también le sea de bendición, como yo sé que será para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, te damos. Favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a nuestro Dios, tendremos al pastor con nosotros y diciéndole a la iglesia también que no se preocupen por nuestro hermano Clifford, que gracias a Dios él está bien. Él está bien, solo algunos problemitas, pero nada que ver con la salud ni nada de eso. No, problema con su auto. Prontamente lo tendremos con nosotros. Amén. El hermano tuvo que comprar un auto nuevo, su auto le estaba fallando mucho. Entonces no había podido estar presente con nosotros porque cada vez que venía su auto le fallaba y tenía que devolverse. Entonces le cambió el auto. Ya tiene un auto nuevo, estaba hoy con Natalie de paseo. Así es que oremos para que el próximo domingo, bueno, este domingo, podamos tenerlo en medio nuestro. Amén. Amén. Gracias damos a Dios por esta oportunidad que el Señor nos concede de estar en su casa en esta noche de estudio. Hoy en día, recordemos que estamos estudiando la doctrina, vamos a estudiar acerca de la salvación. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La salvación. ¿Qué es salvación? A ver, Bésale. ¿Qué entiendes por salvación? Creo que la salvación es cuando que estás como en peligro y una persona te ayuda. Cuando estás en peligro y una persona te ayuda, te saca de ese peligro. ¿Qué más? Salvación. Salvación, Ajá. como nosotros que andábamos en el mundo sin ciegos, oíamos pero no podíamos percibir, veíamos pero no podíamos también ver, ¿verdad?, con los ojos, que ahora gracias a Dios, porque a través de recibir a nuestro Señor Jesús hemos sido, podemos decir, salvos, porque debemos de tener bien presente que si nosotros venimos a los pies de Cristo y los recibimos en nuestro corazón, somos salvos. Sí, pero ¿eso qué significa? Que ya usted, la vida pasada ya no es igual como la de hoy, porque Jesucristo limpió nuestros pecados con su sangre, y tenemos esa esperanza de que un día vamos a ser salvos, que ya no vamos a ir a ese tormento eterno del que habla la... O sea, librado del pecado, librado del mal. Amén. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Libro de Romanos capítulo 5, para nuestra lectura base, versículo 12 al 21. Romanos capítulo 5. Versículo 12 al 21. Amén. 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 La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uh-huh. Por tanto, Sí. no lo sé. Disculpa, que te salir por el camino.
5:12. Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, De aquel uno murieron los muchos, okay, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. La salvación es la liberación de un peligro o un sufrimiento. Salvar es liberar o proteger, como decía Bésar y el hermano Lucio. La palabra contiene la idea de victoria, de salud o preservación. Algunas veces la Biblia usa la palabra salvo o salvación para referirse a algo temporal. Liberación física, como la liberación de Pablo de la prisión, que se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 19. Filipenses, capítulo 1, versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. O sea, Pablo se estaba refiriendo a que él sería salvo de la prisión. O sea, una liberación física. El principal término hebreo para salvación es la palabra yesa y todos sus derivados. Su significado básico es introducir en un ambiente espacioso. Amén. Alguien por favor léame Salmo 18:36. Pero tiene desde el principio el significado metafórico de liberación de toda limitación. ¿Qué nos dice Salmo 18:36? A ver, ¿ves esa idea? Ensanchaste.
No. Ensanchaste. Ok. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Amén. Entonces, cuando hablamos acerca de que tenemos salvación, estamos diciendo primeramente que Dios nos ha introducido en un lugar espacioso. Segundo, en una manera metafórica, es que Dios nos ha liberado de toda limitación. Y pensemos en esto por un momento, en este sentido metafórico, porque hablamos del pecado como cadenas, ¿verdad? Es más, existe un coro que dice, cadena tenía yo, pero Cristo la rompió. Las cadenas que tú tienes te las puso Satanás. O sea, hablamos del pecado como algo que es limitante, que me tiene atado, que no me permite a mí estar a mis anchas, sino que me tiene esclavizado a merced de lo que otro decida por mí. Entonces, es contrario a lo que se nos quiere vender hoy en día, a lo que Satanás, el mundo, nos quiere vender, de que el pecado es algo sabroso, delicioso, algo que te libera, ¿verdad? Algo que te hace salir y estar libre del yugo de la religión, de la cristiandad. Y presentan el evangelio, la obra de Cristo, como un yugo pesado, algo que te limita, algo que te esclaviza, algo que no te permite. Es más, cuando le preguntamos a la persona acerca de la vida en Cristo, simplemente la definen como no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Sin embargo, la palabra salvación en su significado bíblico, metafórico, primeramente, ya vamos a ver el significado literal. En el metafórico dice que Dios nos está llevando a una liberación de toda limitación. Porque eso es lo que hace el pecado. El pecado nos limita, nos ata. No podemos andar con libertad porque estamos atados. El endemoniado Gadareno, ¿verdad? Este hombre estaba ¿dónde? Entre la sociedad. Estaba en los sepulcros, de ahí no salía. Su espacio se limitaba a un cementerio. Y cuando trataban de amarrarlo para que se quede tranquilo, rompía las cadenas y se iba a lugares desolados, se iba a los cementerios. Yo no me quisiera imaginar, porque ese hombre estaba todo el tiempo ahí, cuando iban a enterrar a alguien, ¿verdad? Estaban acechando que ese hombre no apareciera. Porque todo el tiempo estaba en el cementerio. Pero ese era su espacio, ese era su mundo. No salía de ahí. Y tenía familia en otras ciudades, pero nunca iba a ver a su familia porque el diablo lo tenía limitado al cementerio. Cuando viene Cristo, que Cristo lo libera de su limitación, este hombre ahora puede pensar por sí mismo. Este hombre ahora tiene su juicio cabal y ahora quiere seguir a Cristo. Ahora yo puedo salir. Se me ha quitado mi limitación. Él me salvó. Él me quitó mi limitación. Ahora yo puedo salir. Y Jesús le dijo, no, pero conmigo no. ¿Okay? En otras palabras, ve a tu familia, ve a tus conocidos y cuéntale las maravillas que Dios ha hecho contigo. Y el hombre salió de esa ciudad y se fue a otro, y se fue a otro, a llegar hasta Decápolis. Entonces, Dios cuando nos salva, Dios nos libera de toda limitación. La salvación es una liberación del pecado, sí, liberación de las limitaciones que nosotros teníamos. Y es por eso que usted ve a hermanos que antes tenían una limitación de que no sabían leer. Ahora llegan al Evangelio y aprenden a leer, aprenden a hablar en público, aprenden a predicar, memorizan textos bíblicos, cosas que no podían hacer antes. Su mente como que ha sido
abierta. Dios le quitó la limitación que tenía. Y ahora esta persona es completamente diferente. Y estamos hablando solamente de algunos casos. La liberación que Dios trae es completa en todos los aspectos de nuestra vida. La salvación nos libera de todas nuestras limitaciones en todos los aspectos de nuestra vida. Pero ahora, ¿qué podemos decir en el sentido literal? Donde Dios nos introduce a un ambiente más espacioso. El salmista en el Salmo 18, versículo 36 dice: ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Hablábamos de este endemoniado gadareno que estaba limitado a un cementerio. No podía salir de ahí. Ahí era que los demonios lo tenían atado. No podía pensar por sí mismo. No podía articular. Este hombre simplemente pensaba en golpear. Este hombre simplemente pensaba en gritar. Estaba siendo atormentado. Pero eso era su espacio demográfico. Un cementerio. Pero ahora Dios lo libera y lo introduce en un ambiente espacioso. Amén. ¿Se entiende? Dios nos sacó de la limitación del enemigo y nos ha introducido en un ambiente espacioso. Eso es lo que significa literalmente la palabra salvación. Que el Señor nos ha sacado y nos ha introducido en un ambiente espacioso. ¿Hasta aquí estamos entendiendo? Amén. Ok. Mano Lucio, Isaías 38, versículo 9 y versículo 20. Hermana Lucy, Jeremías 37. Hermana Milagro, segunda de Samuel 3:18. Jeremías 37 para Lucy. Hermano Lucio, Isaías 38, 9 y versículo 20. Versículo 9 y versículo 20. Hermana Milagro, segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 18. Veamos la salvación en el Antiguo Testamento. Isaías 38, ¿qué dice? Repítame el versículo, pastor. Versículo 9. Amén. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Versículo 20. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Amén. Amén. Ezequías tuvo una gran enfermedad. Y él se quejaba y él decía: a la mitad de mis días iré a la tumba. Esta fue la enfermedad cuando Dios le dice, le manda a decir con Isaías: arregla tu casa, porque vas a morir. Y el hombre se voltea a la pared y llora delante de Dios y le recuerda a Dios cómo él había andado hasta ese momento. Y Dios manda al profeta Isaías a que se regrese y le hable. Pero cuando vemos que él dice Jehová me salvará, él no se está refiriendo a salvación en el concepto que nosotros conocemos.
Está refiriendo a salvación, que Dios me va a liberar de esta enfermedad. Amén. A la liberación de esa enfermedad es a lo que se refiere con que Jehová me va a salvar. No está hablando de la salvación del alma. Amén. ¿Se entiende? Amén. Entonces en el Antiguo Testamento, cuando Ezequías habla acerca de la salvación de Jehová, de que Jehová lo va a salvar, él no se está refiriendo que Jehová va a redimir mi alma. Él se está refiriendo a que Jehová le va a sanar de su enfermedad. Amén. Jeremías 37. Amén. Ay, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Tribulación, vienen problemas. Y habla de que esta liberación es de los problemas. Esta salvación, liberación que Jacob va a recibir en su tiempo de angustia, no tiene que ver con el alma, sino que Dios lo va a librar de los problemas. El concepto de salvación en el Antiguo Testamento no se va a el alma en todos los casos, sino que se va también a la liberación de una enfermedad o a la liberación de los problemas, como es el caso en el libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 7. Segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 18. Amén. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo, por la mano de mi siervo David, libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Amén. Amén. Aquí esta liberación, esta salvación es acerca de los enemigos físicos de Israel. Todas las naciones que estaban alrededor, que estaban oprimiendo a Israel, entre ellos los filisteos, Dios iba por mano de David, iba a librar, a salvar a su pueblo de todos sus enemigos. Entonces tenemos tres conceptos que no tienen que ver con la liberación del alma. Tenemos librado de la enfermedad o salvado de una enfermedad, salvado de los problemas y salvado de los enemigos físicos. Y estos se encuentran en el Antiguo Testamento. Pero en cualquiera de estos casos, Dios es el autor de la salvación. Nadie más. Dios es quien lo hace. Amén. Que utiliza instrumentos, sí, pero Dios es quien lo hace. La salvación viene de Dios, de nadie más. Dios es quien salva. En Ezequiel 34:22, Dios se revela como el salvador y protector de sus ovejas. Y esta es una clara referencia a los creyentes que dependen totalmente de Él. Dice en el libro de Isaías 43:11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y esto hay que tenerlo bien claro, porque hoy en día se habla de que hay muchos caminos por los cuales nosotros podemos llegar o arribar al mismo lugar. Muchos caminos que son para salvación. Y dice que alguien muy famoso dijo que lo que nosotros llamamos en la cristiandad la salvación de Jehová, otro que es budista puede arribar también ahí sin ser cristiano. Otro que es musulmán puede llegar sin ser cristiano. Y toda esta persona, por medio de sus obras, vivir una vida buena, entre comillas buena,
pueden arribar a la salvación. Sin embargo, la Biblia es categórica cuando dice que la salvación solamente se encuentra en Dios, en Jehová. Jehová dice que el único que salva es Él. Nadie más. Y podemos leer esto en Isaías capítulo 43, versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. La salvación es de Dios. La salvación es de Dios. Solo en Él hay salvación. Y cuando Pedro fue interrogado por el Sanedrín, allá en el libro de Hechos, cuando le preguntan, nosotros le prohibimos a ustedes que hablen en ese nombre. Una expresión que Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. No lo hay. No lo hay. Y vamos para allá, para el Nuevo Testamento. 43, ¿qué dijo pastor Isaías? 43:11. Entonces la salvación es exclusiva. Entendamos esto. Cuando digo exclusivo, quiere decir que no la pueden encontrar en ningún otro lugar. Es exclusiva de Dios. Solamente en Él podemos ser salvos. Amén. Nadie más puede encontrar salvación fuera de Él. No la hay. Dios es el único que salva desde antes de la fundación del mundo. Todo el tiempo Él ha sido la fuente de la salvación. Y cuando crea el mundo y el hombre cae, Dios sigue siendo la fuente de la salvación. Y a pesar de todos los tiempos que han pasado, Dios sigue siendo la fuente de la salvación. Y cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo 430 años en Egipto, bajo dura servidumbre, y Faraón había pensado un genocidio, matar a todos los varones que nacieran del pueblo de Israel, y el pueblo estaba en trabajos forzados, limitados estaban, ¿verdad? Y Dios decide salvarlos, liberarlos, y envía un caudillo, pero la salvación es de Él. Amén. Moisés simplemente va a ser el instrumento que Él va a utilizar, pero quien está salvando el pueblo es Él. Recordemos la última noche que ellos se quedaron en Egipto, cuando estaban celebrando la Pascua, que Dios le dijo a ellos que pusieran en los dinteles de la puerta la sangre del Cordero Pascual. Y mientras ellos estaban celebrando la Pascua, el día de independencia judío, todos los egipcios estaban llorando porque Jehová envió la plaga, Dios envió la muerte, y todos, en todas las casas, había un muerto. Todos los primogénitos de Egipto murieron. Y el pueblo fue liberado. Salió para estar en un lugar más amplio. Fueron liberados de esta esclavitud. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos al Nuevo Testamento entonces. En el Nuevo Testamento la salvación es más obvia, pero al mismo tiempo es más amplia. Ya no solo se refiere a algo físico, ¿verdad? Tenemos vestigio en el Antiguo Testamento de la salvación del alma, pero no se entendía de manera clara, ¿verdad? No estaba muy explícito eso. Es tan tal cuando los judíos que ven, los discípulos que ven al maestro llegar después de su resurrección, que el maestro se va, la primera pregunta que le hacen, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿O cuándo es que tú lo vas a hacer? Porque ellos estaban esperando eso, o sea, el caudillo militar, el caudillo político y nacionalista.
Eso era lo que ellos estaban esperando. Ellos no tenían el concepto claro de la salvación del alma. No lo tenían claro. Y ese era el momento para ellos preguntarle al Señor. Y le hacen la pregunta. Como dicen los dominicanos, se tenía que decir y se dijo. Le hicieron la pregunta al Señor. Y el Señor le dijo a ellos que no le convenía a ellos saber las sazones de los tiempos, las cosas que el Padre había guardado en su sola potestad. Y le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en todos los confines del mundo. Pero lo que ellos estaban pensando es Israel, cabeza de las naciones. Ellos estaban pensando en política, en nacionalismo, era lo que ellos estaban pensando. Ellos no tenían el concepto de salvación claro, mirando solamente las escrituras del Antiguo Testamento, aunque se estaba hablando y se estaba profetizando acerca de ellos, pero ellos estaban velados. Ahora, nosotros cuando leemos en el Nuevo Testamento, la salvación la vemos con mayor claridad, es más obvia, porque nosotros vemos a Cristo. Él es el protagonista de esta parte de la historia bíblica. Y el ángel que habló en sueño a José, cuando José estaba pensando en dejar a María, dejó bien en claro la misión del niño que nacería de María. Y dará a luz un hijo, le dijo el ángel, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21. La sola mención del nombre Jesús es muestra de la provisión divina de un libertador. La palabra Jesús significa salvación. Eso es lo que significa el nombre Yeshua. Salvación. Entonces, eso viene diciendo qué era lo que él iba a hacer. Cuál era su misión. Y claramente vemos en él, en su ministerio, en su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, la provisión de Dios para nuestra salvación. Amén. Amén. Entonces, cuando Jesús vino, no estaba pensando en la política ni el nacionalismo. Él estaba pensando en salvar a su pueblo. Y por su pueblo no se refería simplemente al pueblo de Israel. Amén. Porque en la iglesia se conjugan un montón de naciones. Y él le dijo bien claro a sus discípulos que él tenía otras ovejas de otro rebaño, dando a entender que hay otras ovejas de otras nacionalidades Amén. que yo tengo que alcanzar. Aunque ellos simplemente estaban pensando que la salvación solamente venía para ellos. Y Jesús decía, no, espérense. La salvación viene pero es para todos. Amén. Amén. Vamos a leer algunas lecturas. Tía Lucy, Mateo 18:11. Mateo 18:11. Hermano Lucio, Mateo 20:28. Mateo 20:28. Pastora, Lucas 19:9. Lucas 19:9 y 10. 9 y 10. Usted puede leer el 9, Besadi puede leer el 10. Amén. Bethany. Mateo 12, 31 y 32. Mateo 12, 31, 32. Los evangelios, el primer evangelio, vas muy lejos, mi amor, vas muy lejos. Mateo 12. Gloria a Dios.
Empecemos con Mateo 18:11. Amén. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se habían perdido. Entonces, Él es el que busca y salva a los perdidos. Ya no estamos hablando solamente, Mateo 12, ya no estamos hablando solamente del oprimido, ya no estamos hablando de el que tiene un enemigo, ya no estamos hablando del que está en una enfermedad, sino que al que se encuentra perdido. Él es quien lo busca y salva. La salvación viene de Dios, pero la misión de Cristo, su misión en la tierra era buscar y salvar a los perdidos, cosa que está haciendo hasta el día de hoy por medio de su iglesia o por medio de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Mateo 20:28. Amén. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar vida, para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Amén. Vino a dar su vida para rescatar a muchos. Y eso habla de su muerte expiatoria en la cruz del Calvario para que nosotros alcanzásemos la vida. El don de Dios, la justificación que leímos en Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 21. Por la obediencia de Él, nosotros hemos sido constituidos como justos. Por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por su muerte, nosotros hemos venido a recibir justicia por medio de Él. Hemos venido a recibir el don de la salvación. Amén. Amén. Lucas 19:9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Usted sabía que esa es la única parte donde Jesús menciona el término salvación? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, cosa que a muchos les resultó chocante. Escuchar eso de Zaqueo, del cobrador de impuestos. ¿Cómo que este también es hijo de Abraham? Sin embargo, Jesús está dando testimonio de que él también era hijo de Abraham y que ahora tenía salvación. Que ahora había sido salvado. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es la misma lectura de Mateo, capítulo 18, versículo 11. Pero lo está diciendo en la casa de Zaqueo, el cobrador de impuestos, y sobre Zaqueo, el cobrador de impuestos, para darle a entender a la persona que esto que se acaba de realizar es lo que yo vine a hacer. Esta es mi misión. Amén. Amén. Ahora una pregunta, ¿esta salvación a dónde alcanza? ¿Cuál es el alcance de la salvación? ¿Tiene un límite la salvación? ¿Besali? Creo que la salvación no tiene un límite. ¿En serio? Vamos a ver. Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32. ¿Qué dice? Fuerte, amor. Leemos bajo la unción del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto os digo
Todo pecado y blasfema será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna parábola contra el Hijo palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. La salvación es tan poderosa o alcanza, elimina todo pecado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el único pecado que menciona la Biblia que no le será perdonado a nadie. A nadie. Ni en este siglo, ni en el venidero. Ahí la salvación no alcanza, no nos puede ayudar. No nos puede ayudar. Y ya podemos entender que todo pecado, toda blasfemia al hombre le es perdonado. Todo, no importa. No importa el tipo de pecado. Si usted busca la salvación de Dios en Cristo Jesús, usted va a alcanzar, Dios le va a perdonar todo tipo de pecado, menos la blasfemia del Espíritu Santo. Todos los demás pecados pueden ser borrados, pero este no. Ni aquí, ni cuando estemos allá. Amén. Amén. Entonces, donde abunda el pecado, la gracia de Dios sobreabunda. Donde hay algo tan abundante que usted piensa, bueno, esto no puede ser cubierto. La gracia de Dios es más grande. El supervisor Evaristo Guerrero Novoa tiene una reflexión donde un grupo de jóvenes estaba burlando de un cristiano y le decían que Dios no existía y se burlaban y blasfemaban de él. Y él se sintió tan mal que le preguntó al Señor y cuestionó a Dios: ¿por qué tú no lo mataste? ¿Por qué tú no hiciste algo, Señor? Y él le decía que su paciencia era más grande que lo que esos muchachos estaban haciendo. Que su paciencia es más grande que eso. Su salvación es más grande que eso. Y muchas veces vemos personas y nosotros tenemos para nosotros pecados grandes y pequeños. Hay pecados que son aberrantes. Y decimos, no, ese no tiene perdón. Pero Dios puede perdonar a esa persona. Puede perdonar a esa persona. Ha habido durante la historia pecadores grandes. Personas que han cometido actos horrendos. Sin embargo, si van delante de la presencia de Dios y se arrepienten de sus pecados, Dios lo puede salvar. Dios puede perdonarlo y salvarlo. Pero puede ser la mejor persona. Y si blasfemó contra el Espíritu Santo, ese no tendrá perdón nunca. Mis hermanos, Jesús no vino, y Él lo dijo bien claro, creemos que hay personas que se merecen la salvación. Nadie. Entendamos, la salvación es por gracia. La salvación es por gracia, no por obras. Nadie se puede ganar la salvación. Por eso es por fe. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio a los méritos de Cristo. Es por lo que Cristo hizo. Nadie puede comprar la salvación. Y hay personas que actúan como que ellos se merecen el cielo. Usted puede ser el más santo de los santos.
Si usted no se arrepiente, se convierte, no busca salvación, si no va a través de los méritos de Cristo, no va a ser salvo. Es que en ningún otro hay salvación. Es que solamente la salvación viene de Dios. Y Él la ofrece gratuitamente a toda la humanidad. No solamente a un grupo. ¿Me explico? Amén. Libro de Romanos, capítulo 10. Mis hermanos, yo no tengo... Así, tengo un reloj. Romanos 10, versículo 13 al 17. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ok. ¿Cómo? ¿Todo quién? Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Hay alguna limitación ahí? Que lo invoque. La única limitación es Que lo invoque. Todo. La invitación está abierta. La salvación se ofrece gratuitamente a todo. Todo aquel que la quiera. De que hay personas que no la quieren, bueno, ese problema es suyo, no de Dios. Dios se lo está ofreciendo. Dios se la está ofreciendo. Si usted no la quiere, problema suyo. Si usted no quiere vivir, ser sacado a un ambiente espacioso, si no quiere que el Señor rompa con sus limitaciones, problema suyo. Pero Dios le está ofreciendo la salvación. Amén. Sigamos. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio. Obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído. Ya, hasta el 17. ¿Vieron ahí la limitación que hay? ¿La leyeron? ¿O no? No hay limitación. Sí la hay. Sí la hay. Sí la hay. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso está, la invitación está abierta para todo el mundo. Pero sigue diciendo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Creer. Seguimos. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien le predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Eso es lo que significa la palabra evangelio, buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Miren, mis hermanos, el arrepentimiento que produce salvación y la salvación que nos lleva a la presencia de Dios. Pero podemos ver en esta porción de la Escritura que Dios ha encerrado, ¿verdad?, la salvación dentro del Evangelio, de la predicación del Evangelio. Para que una persona pueda creer, tiene que oír. Tiene que tener fe, ¿verdad? Si yo no tengo fe,
Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible obtener la salvación. Es necesario que yo crea. Es necesario que yo tenga fe para poder obtener la salvación. Pero esa fe no viene de mí. Esa fe viene de Dios. Y esa fe viene por medio de la predicación del Evangelio. De manera que si la persona no escucha, si la persona no ha oído, si la persona, ¿cómo puede tener fe? Y no estoy diciendo que el Espíritu Santo no puede tratar con una persona, pero el Espíritu Santo directamente lo que le va a hablar es del Evangelio. ¿Se entiende? Amén. Es que la salvación no sale de ahí. El Espíritu Santo le va a predicar del Evangelio, de lo que Cristo hizo. Le va a traer las buenas nuevas. Esa es su misión. Dios ha encerrado esa salvación ahí. La fe viene por el oír, no cualquier palabra, la palabra de Dios. Es necesario la predicación del Evangelio para que la persona pueda creer. Y ahí es el problema que cierto pastor tiene con los musicales y los conciertos de hoy en día, donde solamente se canta y levanta la mano lo que quieren aceptar a Cristo, pero usted no ha predicado. Usted simplemente cantó y cuando viene a ver himnos que ni siquiera son bíblicos y la persona emocionada levantan su mano y creen que alcanzaron la salvación, pero no han escuchado la predicación del Evangelio, no han sido expuestos a la palabra de Dios. Y la palabra es clara cuando dice que cómo invocarán a aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirá sin haber quien les predique. No dice quien les cante, quien les predique. Tiene que haber predicación para que la persona pueda escuchar la palabra de Dios y pueda venir esa fe. Lo primero que hizo Pedro el día de Pentecostés, ¿qué fue? Predicar la palabra. ¿Por qué? ¿Estaban todos hablando en lengua y estaban buscando salvación? No, se estaban burlando. Todo el mundo hablando en lengua, estos están borrachos. Pero cuando Pedro se levanta y predica la palabra del Señor, presenta el Evangelio, más de 4,000 personas se convirtieron en el Señor. Amén. Y en una segunda predicación, más de 3,000 personas se convirtieron al Señor. Tiene que haber alguien que predique. Tiene que haber alguien que predique. La fe viene por el oír la palabra de Dios, la palabra predicada. No pueden creer si no hay quien les predique. No pueden oír si no hay quien les predique. Y miren cómo son las cosas, porque hoy en día nosotros creemos que el don de lengua es mayor que la predicación. Todo el mundo está buscando hablar en lengua. Pero ese don es para llevar la palabra del Señor. Es para engrandecer a Dios. Pero hoy en día se está utilizando para otra cosa, no para eso. Sin embargo, cuando Pedro se levanta, Pedro no habla en lengua. No, Pedro le predicó la palabra en el idioma que ellos entendían. Amén. Todos los demás estaban hablando y no hubo una conversión. Todos estaban hablando en lengua, en todos los idiomas de ellos. Glorificaban a Dios, hablaban de la
magnificencia de Dios, pero nadie se convirtió. Pero cuando somos expuestos a la predicación de la palabra, al evangelio, es ahí donde la persona se compunge de corazón y es ahí donde entregan su vida al Señor y alcanzan la salvación. ¿Entendieron la limitación? La salvación es para todos. Pero si no se te predica, ¿cómo vas a llegar a ella? Si no hay fe, ¿cómo vas a llegar a ella? Y esa fe no viene de ti, esa fe viene a través de la palabra de Dios. Y si no eres expuesto a la palabra por medio de la predicación, ¿cómo vas a creer? ¿Cómo vas a tener fe para ser salvo? Amén. Amén. Romanos 10, 9 al 11. Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Gloria a Dios. Alguien léame Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. 3:19. Ajá. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ok, vamos a hacer una secuencia aquí. Vamos a empezar con Romanos capítulo 10, versículo 13 y 17, donde hemos estado hablando. Cuando el hombre escucha la predicación del evangelio, viene la fe necesaria para alcanzar la salvación, ¿verdad? Hasta ahí estamos claros. Esta fe mueve a la persona a invocar a Dios y lo lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento precede a la salvación. Si yo no me arrepentí, ¿me explico? Si yo no me he arrepentido de mis pecados, de las cosas malas que yo hacía, si no hay arrepentimiento en mí, si no hay dolor en mí, bueno, hablamos acerca de eso en un estudio pasado, acerca del arrepentimiento. Si no lo hay, si no hay un sentir por mi culpa, un cambio de mentalidad, si no hay eso en mí, yo no voy a alcanzar salvación. ¿Me explico? No. Ok, permítame explicar entonces. Arrepentirme, venir a invocar a Dios cuando yo creo que yo soy suficientemente justo, ¿por qué yo tengo que buscar a Dios? Me dijo una persona, ¿por qué tengo yo que orar? ¿Por qué tengo que pedirle a Dios si yo no tengo necesidad de nada? Y él no buscaba a Dios. Él no busca a Dios. Él fue cristiano en un tiempo, y yo cuestiono esa cristiandad. Porque si tú eres un hombre que oraba, que consagraba a Dios, con tanto ímpetu y de buenas a primeras, te das cuenta como que no llegaste a ningún lugar. Oye, alguien que tiene comunión con Dios va de gloria en gloria, de renuevo en renuevo. ¿Cómo es que tú no encontraste nada en el Señor? Y ahora tú dices, no existe Dios. Eso a mí como que eso no me cuadra. Ustedes me perdonan, pero no me cuadra. Entonces esta persona me dice que él no tiene necesidad de orar.
De la misma manera, si yo me creo que lo que yo hago está bien, ¿cómo me voy a arrepentir? Y eso usted lo puede ver. Una persona mató a otro y él se cree que él lo hizo bien. Y aunque usted le diga que estuvo mal, no, es que yo tenía que hacer eso. Eso no está mal. Dios no me va a castigar por eso. Y no se arrepiente. ¿Por qué? Porque para él no está mal. No siente culpa por lo que él hizo. No se puede arrepentir. Las personas se arrepienten, cambian de mentalidad, cambian de idea, sienten culpa cuando se dan cuenta de que lo que ellos están haciendo, su estilo de vida es pecaminoso y tienen que cambiar, es malo y tienen que cambiarlo. Si yo no me arrepiento, no puedo alcanzar la salvación. Para yo alcanzar salvación, tengo que primeramente arrepentirme. Entonces, vengo, escucho la exposición de la palabra de Dios donde me confronta el Espíritu Santo con mi pecado. Por medio de la palabra de Dios me hace ver que lo que yo estoy haciendo está mal y me da la fe para que yo vaya e invoque el nombre de Dios. Me da la fe para que yo clame a Él. Y ahora yo vengo y me arrepiento. Le digo al Señor que yo estoy mal. Fue lo que hizo Pedro cuando le habló a los judíos. Que le dijo, ustedes mataron al Cristo. Pero lo hicieron por ignorancia. Porque si ustedes hubieran sabido que ustedes estaban matando al autor de la vida, no lo hubieran hecho. Y cuando ellos escucharon eso, dice que se compungieron de corazón. ¿Y qué haremos? Y es donde Pedro le dice, arrepentidos. Pedro los llama a todo ello al arrepentimiento. Y antes de recibir la gracia de Dios, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Antes de recibir la salvación de Dios, yo tengo que arrepentirme. Tengo que arrepentirme. Entonces veamos el proceso. Escuché la predicación, el Espíritu me confrontó, vengo delante de la presencia de Dios, me da la fe, invoco el nombre de Dios, me arrepiento delante de Dios, confesando mis pecados. ¿Por qué? Porque es necesario la fe y la confesión. Amén. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 11. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tiene que haber fe y tiene que haber confesión. Yo tengo que confesar delante de Dios. Tengo que creer en Cristo. Tengo que creer en el sacrificio expiatorio que Él hizo en la cruz del Calvario para borrar mis pecados. Pero tengo que confesarlos. Tengo que confesar. ¿Por qué me estoy arrepintiendo? ¿Qué es lo que yo he hecho mal? ¿Qué es lo que quiero? Que Él borre. Tengo que confesarlo. Y tengo que confesar también al Señor, a Cristo como mi Señor y Salvador. Tengo que creer y confesar su señorío. De lo contrario, mis hermanos, no habrá salvación. Entonces, sin fe no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin la confesión de nuestro pecado, no hay salvación. Entonces, por eso es necesario que la persona no solamente levante la mano y repita conmigo. No. Ore usted también. Confiese al Señor sus pecados.
No solamente se lleve de una oración general. No, no. Usted y Dios. Usted y Dios, confiésele. Háblele. Abra su boca. Dígale, clame, invoque. Despójese. Para que pueda alcanzar la salvación. Amén. 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 Entonces, mis hermanos, Dios está tratando por medio de la salvación, a manera de recapitulación, de Él romper nuestros límites. Eso es lo que hace la salvación. Rompe nuestros límites. Amén. Y lo otro que hace es que Dios nos saca a un lugar espacioso. Porque mírenme, son muchas las cosas que vienen con la salvación. Cuando somos justificados, cuando somos adoptados, cuando somos sellados, ahora pertenecemos a la familia de Dios. Hablábamos en la escuela dominical acerca de quién es Dios y acerca de lo que Dios hace por nosotros y lo que nos ofrece. Que sin la salvación no tenemos acceso a nada de eso. Pero hay una nueva vida en Cristo que es mucho más amplia y abundante que lo que nosotros podemos imaginar, pero que solamente nos centramos en ciertas cosas. Y de eso vamos a hablar en un próximo estudio acerca de el nuevo nacimiento. Amén. Hermano Luis, usted tenía la mano levantada. Quiero compartir este versículo en Romanos 10, 9. Es bien claro a Jesús, porque aquí quien está hablando no es cualquier hombre, es Jesús. Dice que si confesare con su boca, será salvo. Pero hay otro versículo donde dice que y creyeres en tu corazón, dice que si confesares con tu boca que que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Sí, aquí está hablando Pablo, pero si Pablo está hablando, también es palabra de Dios, ¿verdad? Porque Pablo tenía la misma unción como, pero dice el otro versículo, pero el que no creyere, ya es condenado. ya es condenado. Entonces, estas palabras, si alguien las escucha, porque también dice la palabra de que tenemos que hablarle a la persona, y si la persona oye, pero también cuando uno ora para que esta palabra entre, tiene que también el Espíritu Santo dar convencimiento a esa persona, ¿verdad? Porque uno a veces hasta se quebranta el corazón a veces cuando uno les habla de esta palabra a personas y no quieren nada. Entonces, bueno, lo que yo digo, pues que la palabra ya fue sembrada, ya fue la semilla. Si en su tiempo, si es la voluntad de Dios, va a ser efecto. Entonces, está bien claro, dice que el que no creyere ya es condenado. Entonces, es importante creer y confesar, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa, ¿verdad? Entonces, es importante como poner atención, ¿verdad? Porque dice que si no uno le predica, ¿cómo va a oír la persona, verdad? ¿Cómo? Hay que predicarle. Entonces está bien clara esta palabra, porque no puede alguien convertirse si no le predica, si no oye la palabra, porque por el oír viene la fe. Entonces está bien importante esta palabra. Eso es lo que yo quería aplicar. Amén. Entonces, mis hermanos, vemos el deseo de Dios de liberarnos, de darnos un lugar espacioso, de quitar nuestros límites. Y hablaremos más detalle cuando hablemos acerca del nuevo nacimiento. Pero muchas personas rechazan esto. Rechazan la dádiva, el regalo de Dios para ser salvo. Porque se puede rechazar esta. Dios no te obliga, Él te lo está ofreciendo. Y su deseo es que tú
puedas aceptar. Es la única forma que se puede ser salvo una persona. No hay otra forma de ser salvo. Pastora. Cabe resaltar lo que usted mencionaba ahorita acerca de que esto es un regalo de Dios, que ninguno de nosotros podemos hacer algo para merecer la salvación. Y al escuchar que es como va en eslabón, ¿verdad? Se predica, el que oye, la fe crece en él y por medio de la fe llega la salvación. Meditaban que nosotros como creyentes debemos de tener la seguridad de poseer esa salvación para poder predicarle a otros. Si vivimos una vida limpia delante de Dios, debemos de estar seguros por la fe, como usted decía ahorita, que es por fe, creer que somos salvos. Y cuando creemos eso, entonces podemos hablarle al otro del Evangelio. Lo digo porque algunas veces hay hermanos que estamos, hemos confesado nuestros pecados, ¿verdad? Estamos escuchando la palabra de Dios, pero en nosotros hay como una incertidumbre y hay hermanos hasta te confiesan y te dicen que ellos no saben si son salvos, pero le están predicando a otro para que sea salvo. Usted no puede dar lo que usted no tiene, porque la salvación es por fe. Debemos de creer que la poseemos. No estoy diciendo que no hayan excepciones, porque algunas veces por medio de una piedra por ahí, otro se convierte. Tengo el testimonio de una persona que un inconverso le habló y le predicó siendo inconverso. Y la otra persona fue y se convirtió. Oh, exacto, porque hay excepciones, ¿verdad? Que no estoy diciendo que no pueda ocurrir. Algunas veces uno de ver cosas de gente que ni conocen a Dios, eso te hace llegar a Dios. Pero nosotros que tenemos ese conocimiento, debemos de estar seguros en qué estamos y que cuando le prediquemos a otro, porque ponte a pensar, hablábamos en estos días acerca de nuestras propias experiencias. Ok, tú estás predicando el Evangelio, pero alguna vez uno tiene conversaciones más íntimas con esa persona a quien tú le está predicando. Y si esa persona te aborda y te pregunta acerca de eso, te habla para que tú puedas llevarlo, vamos a decir, a un conocimiento más pleno, que tú le hables de ti, de lo que tú has sentido, de lo que tú conoces, de cómo la salvación ha sido operada en ti, y tú no sabes qué decirle, porque tú no tienes ni la seguridad de si tú eres salvo, no estás viviendo una vida agradable. Entonces eso dice mucho de nosotros, porque ¿qué escuchamos? ¿Qué oímos? Todo eso que la fe ha nacido en ellos por oír, es por oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios el Señor la da a nosotros, ¿verdad? Ese conocimiento para que de nuevo, como usted está explicando hoy, pueda ser transmitida y muchos lleguen. Pero algunas veces lo que yo estoy hablando, el otro ni siquiera lo está entendiendo. Que no es ese tipo de palabra tampoco. No. Es la palabra de Dios, explicada con denuedo, con sensatez. Esa palabra que llega y marca, que yo me atrevo a decir que la predicación del Evangelio. Que cada uno de nosotros llegó porque escuchó a alguien que con esa unción nos predicó, con ese denuedo, con esa gracia de Dios, y escuchamos y vino la fe a nosotros, y gracias a Dios estamos aquí hoy. Mira, pasa algo. La palabra dice: desde que creísteis, fuisteis sellados. Y hablando acerca de las arras del Evangelio. A las arras de Dios, o sea, el Espíritu Santo, que viene a morar a nuestra vida. Eso es lo que nos da la seguridad que nosotros somos salvos. Tener el sello. Y de que no esté contrito en mí. Hay una seguridad, Dios te da la seguridad de que tú eres salvo. No estamos hablando de salvación de un concepto teológico, un concepto solamente psicológico. O sea, en mi mente, por fe, y repetimos por fe, pero no, estamos hablando de una evidencia que el Señor o una religiosidad, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro. Estamos hablando de una evidencia que el Señor pone en tu vida. Amén. Una evidencia. Y estamos hablando de esto porque cuando demos el tema acerca del nuevo nacimiento, vamos a ver que Nicodemo enseñaba la palabra del Señor, ¿cierto?
era un príncipe en el pueblo de Israel, miembro del Sanedrín. Instruía al pueblo. Pero cuando viene a Jesús, Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Es decir, en otras palabras, es decir, que el hombre, tú le estás enseñando al pueblo, pero tú no eres salvo. Tú no has nacido de nuevo. Es ahí, pastor, cuando Jesús les dice guía de ciego, ¿verdad? Porque enseñando... Ciegos que guían a otros ciegos. Ajá. Estaba enseñando algo que él... Porque cuando le dice, tiene que nacer de nuevo, y él, la pregunta es que hace algo como de ignorante. ¿Cómo puede un hombre siendo ya viejo Porque él no entendía. entrar al vientre de la madre, ¿verdad? Entonces él enseñaba, pero no había nacido de nuevo. Esa es la cosa. Que hay ciertas cosas que solamente se entienden, se comprenden cuando tú naces de nuevo. Amén. Ahí cuando Dios quita la limitación de tu mente para que tú puedas ver y entender cosas que de otra manera tú nunca la vas a entender. Hay cosas que solamente vienen con el nuevo nacimiento. Tú solamente la puedes ver y experimentarla solo a través del nuevo nacimiento. Solo a través de que tú eres salvo. Pero esa seguridad de la salvación, Dios la pone en el corazón. El Espíritu Santo te dice, tú eres salvo. Aquí no estamos jugando, ni tampoco estamos como golpeando el aire. No que no estamos, bueno, yo no estoy seguro, así que déjame comportarme. No, Dios te da la seguridad. Y si usted no la tiene que examinarse. A la luz de la palabra, que yo necesito confesarle a Dios, que yo necesito despojarme, que yo necesito arrepentirme y buscar, invocar al Señor y seguir los pasos que el día de hoy dimos. Exponerse a la palabra, lo encontré en la palabra, pero no haga caso omiso, Dios te está hablando. Porque ese es el problema de muchos de nosotros, que Dios no está hablando una palabra contundente, decimos nosotros. Y nosotros hacemos caso omiso. No, eso no es para mí. Somos buenos en regalarlo. Ese es para fulanito de tal. Ese es para fulano de tal. Ese es para fulano de tal. Pero no para mí. Ay, si fulano estuviera escuchando esta palabra, pastor, mire, envíeme esa grabación para yo mandárselo a fulano. Que ese sí necesita. Pero ¿y tú? A veces encontramos cosas donde el Espíritu Santo a través de su palabra nos está hablando. Y nos quiere ministrar y lo mandamos a callar. No, eso es para mí, yo estoy bien. No, Él te está hablando para que tú te arrepientas, para que tú cambies. Creemos que esa palabra el Señor nos la dio. El Señor me dio una palabra. Exactamente. Pero para otro, le mandando mandado que el Señor está contigo. No. Primeramente usted. Bébete el chocolate primero y después. Primeramente usted. Entonces, agarra la palabra. Cree, invoca a Dios, arrepiéntete, ten fe, arrepiéntete, confiesa. Porque a veces sabemos que lo estamos haciendo mal. Pero yo no siento ninguna reprensión. Pero tú estás leyendo la palabra de Dios que no está mal. ¿Qué más reprensión tú quieres? A veces hay palabras que para uno mismo es... Y no la tiene que callar porque tiene que decir, bueno, esto me toca a mí, la recibo porque no podemos decir, no, es que está muy pesada. Entonces, la palabra. Algo que usted dijo, el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, cuando el Espíritu está tratando con nosotros, pero nosotros, en vez de arrepentirnos, en vez de creer a la palabra del Espíritu que nos está diciendo, en vez de creer a la predicación, a la palabra de Dios, nosotros decimos, no, yo no tengo que... está predicando, pero está hablando, pero yo no necesito de nada de eso. Ya tú has sido condenado. Tú no puedes venir delante de Dios. ¡Es que a mí nunca me dijeron! No, a usted se le dijo. Usted no creyó, que es diferente. No creyó a la palabra. Y por eso está siendo condenado. Porque no creíste a la predicación. Tú creíste que era para otra gente, tú creíste que era para, pero contigo estaba dando el Espíritu. Entonces, es necesario que cuando el Espíritu nos hable, nosotros creamos, recibamos la palabra, aceptemos la palabra, invoquemos el nombre del Señor
con fe, en arrepentimiento, confesemos delante de Dios por nuestro pecado y el Señor nos va a salvar. El Señor nos va a salvar. Después de todo, eso es lo que Él quiere. Esa es su misión con la humanidad. Amén. 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 Pongámonos en pie. Creo que no pasa nada. Gloria a Dios. Bueno, soberano Dios Padre Celestial, en esta noche, Señor, gracias por tu palabra, que nos explica de manera clara, Señor, el plan de la salvación. Nos explica cuáles son tus intenciones, lo que tú quieres hacer, Señor, con nosotros. Bendito Padre Celestial, la abundancia de la salvación, su alcance, Jehová, y que está disponible para cada uno de nosotros. También tu palabra nos explica que debemos de tener fe, Señor, creer a tu palabra, creer a ti, Señor, a lo que tú dices, confesar, Señor, Dios Todopoderoso, tú nos das la fe para invocarte, para confesar, para arrepentirnos, Señor, para que podamos alcanzar la salvación. Y tú nos saques de una vida limitada, de una vida en cadena, de una esclavitud, Señor. Tú nos saques al lugar amplio, oh Señor, y quite todas nuestras limitaciones. Nos libre del maligno, oh Dios Todopoderoso, y de una pérdida eterna. Padre, muchísimas gracias, Señor. Ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a entender esto, Señor. Aceptarlo y abrazar, Señor, este regalo que tú ofreces gratuitamente por medio a la fe a tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Oh Dios Todopoderoso, lo pusiste en expiación, en propiciación por nuestros pecados. Y ahora nos hace justos, Señor, al nosotros aceptar aquel sacrificio, al creer, Señor, en su muerte y resurrección. Padre, gracias, oh Dios, por la oportunidad, por la abundancia, por las bendiciones a las que tú nos has entrado a disfrutar por medio de lo que Él hizo, por medio de su justicia, por medio de su obediencia. Te bendecimos, oh Señor, te damos la gloria, la honra, la alabanza. Solamente tú eres digno. La salvación solamente te pertenece a ti y tú lo ofreces gratuitamente para cada uno de nosotros, para toda la humanidad, oh Dios. Padre, gracias, Señor. En este momento, Padre, que nos dirigimos a nuestros hogares, que tú estés con nosotros, Señor. Que tú nos lleves con bien, librándonos de todo mal, de todo accidente en el trayecto del camino, Señor. Pero sobre todo que tu Espíritu Santo continúe hablando a nuestra vida, Señor, acerca de la palabra que hemos escuchado, Dios. Y que nosotros podamos, Señor, seguir estos pasos si necesitamos, Señor, que lo necesitamos, Padre, porque este tema no vino simplemente por venir, Jehová, sino que tú lo trajiste porque lo necesitamos. Podamos seguir ahí en intimidad contigo, clamar a ti para alcanzar salvación. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, la participación y su Santo Espíritu quede con cada uno de nosotros. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos, Dios bendiga a cada uno de los que nos ven a través de Facebook. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Tengan todos muy buenas noches. Dios te bendiga, José Arias. Dios te bendiga, Ángel Reyes. Joel Orellana. Dios te bendiga.